Hola chicos, en el día de hoy estaremos hablando un poco sobre la terapia cognitiva de Aaron Beck y la terapia centrada en esquemas de Jeffrey Young. Cuando hablamos de la terapia cognitiva de Aaron Beck, estamos hablando de esa reacción emocional que influirá en la reacción comportamental de la persona ante dicha situación. Ahora bien, cuando las emociones son intensas, nuestros comportamientos se vuelven entorpecidos o a su vez se vuelven un poco desadaptativos. Y de este modo los problemas se mantienen o empeoran. Esto implica que muchas veces no podamos ser objetivos ante dicha situación y podemos distorsionar la información que disponemos. Seguido de las creencias tenemos que estos son esquemas y es en lo que nosotros creemos, en lo que construimos y que generalizan a través de la experiencia. Estas se dividen en dos, en las creencias centrales o nucleares y las creencias intermedias. En las creencias centrales son todas estas que somos consideradas como verdades absolutas y se divide en indefensión, desamparo y a su vez desamor, inhabilidad. Mientras que las creencias intermedias son estas que influyen en la forma de ver una situación y la visión que tenemos ante estas y se dividen en las reglas, los supuestos y las actitudes que tenemos ante una situación. Cuando se habla de los pensamientos automáticos son estas condiciones superficiales relativamente un poco estables y se constituyen con el resultado de las activaciones de las reglas del procesamiento de información. Es decir, que al activarse estos esquemas característicos de, por ejemplo, una persona depresiva, los productos cognitivos que esta tendrá serán desadaptativos y negativos. A su vez también se tienen algunas características como por ejemplo que son proposiciones específicas de alguna situación en concreto, que estas son aprendidas y que no son fáciles de detectar. Por otro lado, encontramos las distorsiones cognitivas. Estos son errores de pensamiento que puede tener nuestra mente al procesar las cosas que nos pasan, causando que veamos las situaciones de forma negativa. Beck enumeró una serie de distorsiones cognitivas que entre estas podemos encontrar la etiquetación, que es el poner etiquetas a las situaciones o personas de forma que no vemos todo lo que pueden ofrecernos y solo tomamos en cuenta la etiqueta. El deberías, que es el imponer tengos o debos a nosotros y a otras personas, o sea, exigir formas rígidas de ser y actuar. Maximización, que es el exagerar las cosas negativas que tenemos, o por el contrario, minimización, que es restarle importancia a las cosas buenas que tenemos o nos pasan. La descalificación, de dejar de lado lo positivo, aquí el paciente considera de una manera poco razonable que las experiencias o cualidades propias o ajenas no valen nada. Otras distorsiones cognitivas que tenemos son el pensamiento de todo nada, leer el pensamiento, la personalización, el catastrofismo y la adivinación. Ya nos adentraremos a la teoría de Jeffrey Young. Esta terapia de esquemas es una psicoterapia integradora que combina elementos de las escuelas cognitivos conductuales, teoría del apego, Gestalt, constructivistas y elementos dinámicos. La teoría de esquemas surge como una alternativa de afronte para aquellos pacientes con trastornos psicológicos crónicos considerados difíciles de tratar. Seguido de esto tenemos los orígenes de los esquemas. Plantea que los esquemas son la secuencia de una interacción entre las necesidades emocionales centrales no satisfechas en la infancia, experiencias tempranas y el temperamento innato del niño. Hablando un poco más acerca de las necesidades emocionales centrales no satisfechas, tenemos 5 postulados. Entre estos están los afectos seguros con otras personas, autonomía, competencia y sentido de identidad, libertad para expresar las necesidades y emociones válidas, espontaneidad y juego, y por último los límites realistas y autocontrol. Asimismo, las experiencias tempranas son los esquemas que se desarrollan más tempranamente y tienen mayor impacto. Estos se originan típicamente en la familia nuclear. Algunas de estas experiencias tempranas son la frustración tóxica de las necesidades, la traumatización, demasiado de algo bueno y la interiorización selectiva o identificación con otros significados. El temperamento innato del niño son 18 esquemas desadaptativos tempranos identificados por Jung, que se agrupan en 5 dimensiones. La dimensión desconexión y rechazo, que incluye individuos criados en ambientes que carecen de alimentación, afecto, aceptación y estabilidad. Prejuicios en autonomía y desempeño, refleja un ambiente infantil muy complicado y sobreprotector. En la dimensión límites inadecuados, normalmente fueron criados por padres permisivos y demasiado indulgentes, lo cual pudo contribuir a que se creyeran superiores. En la dimensión tendencia hacia el otro, está fomentada por experiencias tempranas en las que las necesidades del niño son secundarias a las necesidades de los demás. Y por último, las de sobrevigilancia e inhibición se desarrolla cuando se educa a los niños en perfeccionismo en una familia rígida. Por otro lado, tenemos las operaciones de esquema básicas. Estas 2 operaciones de esquemas básicos
están la perpetuación o el mantenimiento del esquema, que se refiere a todo lo que el paciente hace, ya sea interna o conductualmente, que mantiene en funcionamiento el esquema. Y la segunda es la curación del esquema. Esta se ve reflejada mediante el proceso terapéutico. La perpetuación del esquema se refiere a todo lo que el paciente hace, ya sea interno o conductualmente, que mantiene el funcionamiento del esquema. Es aquí cuando aparecen los tres mecanismos primarios: las distorsiones cognitivas, los patrones vitales y los estilos de afrontamiento. Cuando hablamos de distorsiones cognitivas, estamos hablando de esa forma equivocada de percibir la situación, que de tal manera el esquema se está reforzando. En su lugar, los patrones vitales es cuando el individuo de manera inconsciente tiene patrones equivocados. Y por último, los estilos de afrontamiento y respuestas desadaptativas se dividen en tres: en rendirse ante el esquema, la evitación del esquema y la sobrecompensación. Cuando hablamos de los modos nos referimos a ciertos esquemas y estilos de afrontamientos que están agrupados, y es cuando las personas cambian sus modos en diferentes momentos y circunstancias. Entonces este se divide en modo del niño, el cual está dividido en niño vulnerable, niño enojado, niño impulsivo, niño feliz, que esto se da en los niños innatos. Todas las personas nacen con esta capacidad de poder manifestarlos. Asimismo están los modos de afrontamiento disfuncional, que se dividen en tres: en protector desconectado, sumiso obediente y sobrecompensador. Se tienen los modos de padres disfuncionales, que se dividen en dos: el padre castigador y el padre exigente, que es este modo disfuncional parental, y este surge cuando el paciente se incorpora en las conductas disfuncionales que tiene con los padres. Y por último, el modo de adulto saludable, que como lo dice el nombre, tiene como ítem adulto saludable, y este se refiere al modo adaptativo que tiene la persona de actuar de una manera equilibrada cuando cuidando sus propias necesidades. Y ya para terminar con esta teoría, tenemos el proceso terapéutico en la terapia centrada en los esquemas, la cual se divide en primera fase, que sería la evaluación y la educación, y la segunda fase, la fase de cambio. Entonces tenemos en la primera fase lo que son los cuestionarios, los ejercicios de imaginación, las preguntas y el reporte, la conducta en la terapia, el relato de su historia y relatos de sueños recurrentes. En su lugar, en la segunda fase tenemos todas las estrategias: las cognitivas, las experimentales, las conductuales y por último las interpersonales. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que hayan aprendido un poco sobre las dos teorías. Estuvieron explicándoles Alexandra Montes Mamián y mi persona, Valeria Vázquez.